Bueno, arrancamos entonces más. Bueno, como dijeron bien, la clase es de anatomía radiológica, lo cual es un problema, ¿no? Claramente porque siempre se hace tedioso y un poquito aburrido. Así que medidas de seguridad, puertas trabadas, no se cierran las computadoras, esta clase se termina o se termina. Esto es así, no hay vuelta que darle. Como la clase claramente es un poquito larga, los objetivos que me puse son pocos, con la pelota al pie siempre, después veremos si podemos cumplir más que estos, pero conocer los diferentes métodos para evaluar las estructuras del tórax de utilidad, reconocer la adecuada realización de los diferentes métodos, lo cual es muy importante. No en todos los lugares contamos con tomografía computada, y la radiografía es un método muy importante, que habitualmente le restamos importancia. Reconocer la anatomía normal en una radiografía de tórax y una tomografía computada de alta resolución. Claramente yo tengo mis propios objetivos, que no se queden dormidos, lo cual sé que es casi imposible. Espero que sigan acá dentro de 10 minutos conmigo, no solo sus cuerpos, sino también su mente. Y vamos a empezar a ver qué métodos diagnósticos tenemos para evaluar el tórax, ¿no? La radiografía, o sea, somos todos millennials, ¿no? O sea, no sabemos qué edad tenemos, no importa, pero todos estamos ahí, todos somos jóvenes. Entonces, lo que sería la radiografía simple es un método del cual todos somos víctimas, o sea, quien no es víctima de una placa de tórax, nadie sabe leerla bien. Entonces, rápidamente quedamos todos la tomografía computada, la cual amo y le debo mi sueldo, pero independientemente de eso, hay que saber leerla porque muchas veces tenemos tomografías computadas sin sentido. Después decimos, era normal, me quedé tranquilo. Pero bueno, capaz afaba el paciente de esa. La radioscopía, la cual probablemente ustedes no tengan ni en cuenta como un método para su especialidad, pero podría llegar a ser y la pueden llegar a utilizar, nuestra mejor amiga, la tomografía computada, y la ecografía y la resonancia, que hoy no los vamos a ver, pero que, si bien cuando empezamos a hablar de los métodos de diagnóstico por imágenes, antes no les dábamos mucha bola, actualmente cada vez toman más y más fuerza, así que tenemos que empezar a conocerlo. Supongo que en otras clases hablarán de esos métodos. Como siempre, la radiografía de tórax es el primer método, lo tenemos en todos los centros, ¿sí? Es un método muy económico. Siempre pedimos lo que se llama el par radiográfico, que es el frente y el perfil. Esto es obligatorio. Yo tengo un amigo que una vez me dice, no, yo pido el frente porque la verdad que el perfil no lo entiendo. Y bueno, sí, la verdad que mucho hay que entender. No hay que pedirle mucho a un perfil. Es obvio que todas las estructuras están solapadas y casi que no lo vamos a entender. Pero el perfil sirve para algo tan básico como saber, ¿está dentro o afuera del tórax? ¿Cuál es esa utilidad? Por eso, después vemos qué hacemos con el perfil, si podemos utilizar otra estructura o no. Y después vamos a hablar del resto de las proyecciones que tenemos, las cuales en realidad forman parte un poco del romanticismo de la radiología, porque ya claramente se usan cada vez menos. Algunas de estas igual les pueden ser muy útiles. Bueno, ¿cómo tiene que ser una radiografía bien realizada? Una radiografía bien realizada tiene que estar centrada, bien penetrada, bien inspirada, y tiene que tener una correcta exposición de las presas pulmonares. Y esto es muy importante, porque para ver la anatomía esto se tiene que cumplir. Si no se cumple esto, es imposible poder verla. Habitualmente los radiólogos, cuando no se cumple con esto, pedimos que repitan la placa. Ustedes, que muchas veces no tienen un radiólogo a mano, si no está esto, están en condiciones de pedir que se repita la placa y con esta cara de repetime la placa porque esta placa está mal hecha. Bueno, no se ve muy bien, supongo que los que lo están viendo por la computadora, esto lo están viendo mucho mejor que nosotros que estamos acá, pero esto es una radiografía de frente. ¿Cómo sabemos entonces que esa placa está bien penetrada? Está bien penetrada justamente porque evaluamos la columna aérea, ¿sí? Y la columna aérea la evaluamos si a través de esa columna aérea vemos hasta la cuarta costilla, hasta la cuarta vértebra dorsal, ¿sí? 1, 2, 3, 4, cuarta, quinta, está bien. Sabemos que esto va a estar bien penetrado, ¿sí? Por otro lado, siempre exigimos que esté completa, y que esté completa implica los senos costodiafragmáticos, ¿sí? Y ver 5 centímetros por encima de la clavícula. La realidad es simplemente ver los ápices pulmonares, con eso decimos está completa. Aparte, otra cosa que queremos es que esté básicamente bien centrada, y esto lo vemos con las clavículas. Una clavícula está a la misma distancia que la otra clavícula, que estén bien centradas en medida que el paciente, ¿no?, tenga una adecuada forma de su tórax. Eso lo hablamos de esta manera. Y otra cosa muy importante es ver que las escápulas estén fuera, ¿sí? Con esos datos decimos, esta placa está bien sacada, ya si no podemos ver que tiene problema 100% nuestro. Las proyecciones que vamos a ver, yo sé que este tema parece un poco aburrido, pero realmente que muchas veces una placa bien pedida salva a una tomografía, o sea, no la hacemos si está bien pedida, ¿bien? Como decíamos, frente y perfil, obligatorio, siempre no les cuesta nada. F y P en la orden, rapidito, sale. Las oblicuas, la descentrada de vértice o la lordótica, la aspiración en decúbito ventral con rayo horizontal.
Esta es muy romántica, es muy los radiólogos, nos encanta. Y después tenemos que usar, como decíamos, usar la radioscopía, ¿bien? Bueno, estos son básicamente el perfil, ¿sí? Perfil derecho, perfil izquierdo. ¿Qué cambia? Nada, o sea, por convención, nosotros los radiólogos dijimos hacemos perfil izquierdo, ¿por qué? Porque sí, punto, se acabó acá, perfil izquierdo. Pero los podemos diferenciar, ¿sí? El perfil derecho, lo que tiene es que los diafragmas van a estar en paralelo, ¿sí? Y el perfil izquierdo, el diafragma se cruza, ¿sí? Bien, el perfil, ¿por qué es importante? Como decía, bueno, está dentro o fuera del tórax. Una vez me pasó que me traía una placa de tórax de frente y tenía un nódulo en el frente, ¿no? Yo digo, bueno, hagamos el perfil, como siempre, porque soy peludo de tórax y quiero las dos cosas. Entonces, pido el perfil. Me trae el perfil y no tenía nada. Digo, bueno, no, claramente se equivocaron de paciente, a lo que pasa muchos pacientes. Digo, repítanla. Repiten la tomografía, repiten la RX, me la traen, otra vez no tenía nada. Es algo que un radiólogo se van a sorprender. Me paré y fui a ver al paciente, hice eso, un milagro. Y lo que tenía el paciente lo revisamos, ¿sí? Y tenía en la espalda como una especie de nubulito, que era excelente y se había como hecho un hematoma calcitado. Claro, imposible que yo lo vea porque en realidad estaba acá en la superposición de todas las estructuras. Pero bueno, yo claramente sabía que no estaba en el tórax, ¿sí? Después vamos a ver otros ejemplos de cosas que nos pueden pasar y dar confusión y que el perfil nos va a salvar. Las oblicuas. Las oblicuas, la verdad, tanto la oblicua derecha como la oblicua izquierda, la realidad es que quedaron en desuso. O sea, se usaban antes pues, justamente por esto que les digo, es decir, no estaba la tomografía, veíamos un nódulo en el frente, en el perfil nos quedaba claro, entonces lo oblicuábamos un poquito más al paciente y tratábamos de ver dónde estaba el nódulo, ¿sí? Originalmente, es una proyección que se usa para cardio, para evaluar el corazón, pero la verdad es que esta sí está en desuso. Esta que me encanta, la descentrada de vértice o la lordótica, bueno, es claramente para ver los ápices pulmonares. Fíjense, lo que hace es despejar, o sea, saca la clavícula del ápice pulmonar, ¿no? A mí me pasó que en el preocupacional, cuando entré a clínicas, me había salido en el ápice pulmonar derecho una imagen que me la escribían como pseudonodular. Yo dije, listo, se acabó todo, no existe. ¿Quién va a tener un CA de pulmón a mi edad? Y dije, pero bueno, quizás soy yo, ¿no? Entonces, voy al hospital desesperado y dije, listo, yo me voy a meter al tomógrafo, total, ¿para qué lo tengo acá tan cerca? El jefe de radiológico me dijo, no, tomógrafo no, de centrada de vértice. En la centrada de vértice claramente se veía acá, ¿sí? Una imagen que tenía aspecto celular, pero retraía mucho lo que sería la pleura y claramente era una cicatriz. La pleura, pues, la guardia no me dio el tomógrafo, lo confirmé, pero bueno, Silencio, no se me esto escucha. sería la situación. La verdad que la centrada de vértice todavía y esta, en decúbito dental con rayo horizontal. Esta es increíble. O sea, porque la verdad que nos salva en pacientes que están acostados, ¿sí? Entonces sabemos, bueno, listo, el líquido va para abajo, la física, el aire va para arriba. ¿Qué hacemos si el paciente está internado, no se para y quiere ver si tiene un derrame pleural o si tiene un neumotórax? Bueno, es justamente esta proyección, ¿sí? Lo que hacemos en el caso que sospechemos un derrame pleural es ponerlo de costado al paciente con el lado que sospechamos que tiene el derrame apoyado en el chasis. Lo que vamos a ver es el mismo nivel, ¿sí? Y eso va a ser el derrame pleural. Lo contrario, poner el aire va hacia arriba. Así que lo que vamos a hacer, en el caso que sospechemos, por ejemplo, de un neumotórax del lado izquierdo, lo que vamos a hacer es apoyarlo en el chasis del lado derecho, del otro lado. Y vamos a ver que el aire sube y vamos a poder confirmar, ¿sí? Históricamente también se describió para los derrames subpleurales, o sea, derrames atípicos, un derrame que es diafragmático libre, pero entonces no sabemos si es que tiene un ascenso diafragmático, si es que tiene una esplenomegalia, una patomegalia. Entonces, habitualmente esta se usaba para esos tipos de derrames atípicos de un corte circular, porque al mover el paciente se movía el líquido y lo podíamos confirmar. Expiración, inspiración. Uno diría, listo, fácil. Nosotros sabemos, esto lo sabemos de la tomografía computada. Usamos la expiración cuando queremos evaluar las enfermedades obstructivas, bueno, en este caso también, pero tiene una utilidad más esta RX. Cuando hay pequeños neumotórax, al disminuir o sea, lo que sería el continente del tórax, realza los pequeños neumotórax. Esa es otra utilidad que tiene, ¿sí? ¿Pasó? ¿Seguimos nomás? Bien. La radioscopía. Bueno, la radioscopía tiene muchas utilidades. Actualmente hay un test que se llama el test de SNP, que es un test, no sé si lo conocen, que es un test que es para evaluar la motilidad diafragmática. Lo que hacemos, por ejemplo, es que el paciente saque todo el aire y hacemos que respire escalonadamente. Vamos viendo cómo los diafragmas se van moviendo distintos, ¿sí? Entonces vemos si la motilidad diafragmática está o no está. También sirve para lo que les decía, es decir, yo no tengo tomografía computada y veo un nódulo y no tengo claro dónde está, lo veo en la placa.
al paciente le dan turno para, no sé, dentro de 3 semanas. Se va a quedar la angustia 3 semanas a ver dónde está. Nosotros quizás no vamos a poder asegurar si eso es bueno o malo por la radiografía, tampoco con la radioscopía, pero como es un método en vivo esto, acuérdense que la radioscopía en realidad yo meto al paciente, es como lo voy moviendo y lo voy viendo en vivo, es como ver una radiografía en video. Lo metemos y lo vamos moviendo hasta despejar el área que pensamos que está el nódulo. Por lo cual la verdad es que es útil. Nosotros en el hospital, para que los pacientes aprendan, sino porque la verdad es que es útil. Cuando el paciente está angustiado, hay que dar una respuesta, o arrimar el bochín, la verdad es que no deja de usarse. Otra cosa que es muy útil, la radioscopía, es para evaluar el esófago. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un intestino ensanchado, algo que nos puede pasar, decimos, bueno, puede ser una hernia, un megasófago. Bueno, en ese caso, con un tallito de bario, en la radioscopía lo podríamos ver tranquilamente. La verdad es que tiene mil utilidades. Por ejemplo, no sé, si vemos, no sé, los hilos aumentados de tamaño, ¿no? Uno dice, bueno, hilo aumentado de tamaño en grandes rasgos, y paciente joven pienso, no sé, en adenopatías, paciente grande quizás pienso en hipertensión pulmonar. Bueno, podemos descartar la causa vascular. Si nosotros lo pasamos y vemos en la radioscopía, sí, lo está latiendo, probablemente, bueno, claro, va a ser algo vascular, ¿sí? Después, obviamente, esto hay que confirmarlo con la tomografía computada o con otros métodos, pero no dejan de ser útiles. Llegamos a ella, la tomografía computada, ¿sí? Siempre no decepcionarlos, vamos a hablar de tomografía computada, pero la verdad es que, al fin y al cabo, la mayor cantidad de mensajes que me llegan de los homólogos son de placas, así que considero que todos tenemos que aprender un poquito más de placa, ¿no? Bueno, la tomografía computada es un método mucho más caro, tiene una gran representación anatómica, por excelencia es anatómica, es más anatómica que la resonancia, es muy anatómica la tomografía, así que, ¿qué podemos ver en la tomografía? Todo, o sea, todo. Obviamente, hacemos una valoración simultánea del parénquima pulmonar, del mediastino, los tejidos blandos y estructuras óseas. Esto es clave, porque claro, solamente la RX me da un plano bidimensional, pero la tomografía computada es multiplanar, con lo cual ya le gana los principios básicos. Y podemos usar el contraste endovenoso, para lo que sea patología torácica puntualmente no es que nos ayuda un montón, pero para ver el corazón, para ver los vasos, obviamente nos va a colaborar bastante. No, es importante. Algo que les puse acá, la verdad no vamos a hablar de técnicas, básicamente, o de física, pero vamos a hablar de diferentes ventanas que tiene la tomografía computada, porque son importantes para la anatomía. La ventana, lo que quiere decir es, nosotros, los radiólogos, tenemos todo en gris, no tanto en lo que sería la placa como en la tomografía. La ventana de una tomografía lo que quiere decir es cuántos tonos de grises le doy a esas estructuras, ¿no? Yo, por ejemplo, en el parénquima pulmonar no necesito distinguir muchas cosas. Quiero ver aire, quiero ver intersticio, no tengo que dar tantas tonalidades. Es una ventana angosta. En cambio, la ventana de mediastino, que es como la ventana de abdomen, ¿sí? Tiene una ventana con muchos grises, porque tengo que diferenciar muchas cosas. Tengo que diferenciar grasa, partes blandas, la sangre. Esto es otra ventana, la que vamos a usar entonces para evaluar el mediastino, es la ventana de mediastino. Y la ventana ósea, que es esta ventana que está acá, justamente lo que hace es realizar las ventanas. Una cola acá, Es una ventana mucho más corta. la cola hay que hacer al... Esto la verdad mucho no me importa que sepan. No me importa que sepan este punto. Espesor de corte máximo de 1.5 milímetros. Es cuando a mí se me viene Juan Ignacio Engelmayer, que siempre cuando estamos en el consultorio, lo primero que me dice, como para empezar a hablar, es decime qué espesor de corte tiene eso, porque si no, repetimos. Y esto es muy cierto, ¿sí? Es importante que ustedes pidan, para evaluar la anatomía correcta, principalmente el parénquima pulmonar, que pidan de alta resolución, o sea, de cortes finos. Tiene que ser siempre de cortes finos, ¿sí? En lo posible. Sabemos que no todos los lugares tienen la suerte de esto, pero bueno. Y lo otro que importa siempre es una adecuada inspiración, ¿sí? Que es una inspiración máxima, lo cual es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en clínicas, que tenemos pacientes capita PAMI, nuestros pacientes son muy viejitos, la mayoría están internados, nos cuesta mucho que mantengan esa apnea tanto tiempo. Pero para evaluar la anatomía del intersticio, es muy importante que no respire. Entonces lo que hacemos es empezar por las bases pulmonares, las bases hacia los ápices. Porque, listo, arriba lo que tenga va a ser grande y lo vamos a ver y vamos a poder estimar qué es lo que tiene. Pero abajo, para evaluar las bases pulmonares, como las enfermedades intersticiales habitualmente tienen las bases, tenemos que estén siempre intactas, ¿sí? La correcta inspiración es clave. Esto es algo que una vez que yo le pone a Adrián Gasser, que me parece extremadamente útil, ¿no? Fíjense, lo que esto muestra son diferentes factores de corte, de 10 milímetros y de 1 milímetro. Si ustedes ven este, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, sí, tiene una especie de patrón reticular, y parece que tenga también vidrio merilado.
cuando lo vemos acá decimos, no, esto sí tiene bronquiolitis, esto no bronquiolitis. Fíjense cómo el profesor de corte nos cambia el diagnóstico. Justamente, pasamos de un virus mediado, específico, en el caso de mediado, a decir, no, esto sí que tiene bronquiolitis, las lesiones bronquiales, esas cosas, ¿sí? Para ver la anatomía hay que saber densidades radiológicas, ¿sí? Y las densidades radiológicas, nosotros los radiólogos nos molesta mucho que la gente diga radiopaco o radiolúcido, como que yo le diga, ustedes hacen enfermedades obstructivas y restrictivas, punto. No, no, acá hay más cosas. Y esas cosas que hay más son el tipo de densidades. Nos gusta hablar de la densidad del aire, la densidad de grasa, la densidad agua, calcio y metal, ¿sí? Esto es una obviedad, el aire es un negrito, ¿sí? Por eso lo ¿Los sapos? pulmonar, ¿sí? La densidad de grasa quizás es un poco más compleja de diferenciar entre los tejidos blandos y el agua, que sería la RX, pero sí vamos a poder hacer muy bien la tomografía computada. Lo que hay que hacer con esto simplemente es comparar. Los radiólogos nos encanta comparar. Comparamos un pulmón con el otro. Bueno, entonces comparamos también. Decimos, esta densidad que tiene acá, esto seguro es grasa, es más negrita que esta, que es las partes blandas. Fíjense, la ósea, como es aún más densa, ¿sí? Y cómo se parece la densidad de la sangre, la densidad de los líquidos, a de los tejidos blandos, ¿sí? Bien. ¿Qué estructuras vamos a evaluar en general, tanto en la tomografía computada como en las RX? Es lo mismo, claramente, de diferente manera, pero vamos a poner el mediastino, la anatomía pulmonar, las estructuras óseas, el lidio, la pleura y el diafragma. Empezamos a hablar un poco entonces ahora sí de anatomía. Conceptos básicos, como decir, bueno, vamos a tirar 3 tips para ver dónde nos estamos encontrando, ¿sí? Esto en la RX de tórax. Entonces, la carina está siempre a nivel de D5. D5 es una altura que me parece que es importante. Todo pasa en D5. No me pregunten por qué, pero no sé. La cisura empieza en D5, la carina es en D5. Si tienen que dar una respuesta, siempre digan D5 que no la van a pifiar nunca, ¿sí? Después tenemos, el hilo pulmonar izquierdo es más alto que el derecho, y esto es esto es obligatorio. O sea, en el 97% de los casos es así. 3% de los casos son iguales. Cuando decimos, no, el hilo pulmonar derecho es más alto, probablemente sea patológico, tengamos cuidado, no sé, hagamos algo. Yo se lo mandaré a ustedes y ustedes sabrán qué hacer con eso. Y después, el diafragma derecho es más alto que el izquierdo. Yo al principio siempre decía, bueno, para mí todos los pacientes tenían un ascenso diafragmático, no existía paciente sin. La verdad es que por 2 espacios intercostales más arriba es normal, ¿sí? Si no, la verdad es que todos tendríamos una parálisis diafragmática derecha, estaríamos sin problemas. Bien, vamos a hablar entonces un poco de las estructuras que vemos en el frente, ¿sí? Vemos el callado de la aorta, ¿sí? El tronco de la arteria pulmonar y el hilo izquierdo, que después vamos a hablar bien porque tiene esta característica, ¿sí? La orejuela de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, vamos a ver los senos costodiafragmáticos, los senos cardiofrénicos, la aurícula derecha, el hilo derecho, que es más bajo, y fíjense que desde ya tiene otra forma distinta al hilo izquierdo. El hilo izquierdo es convexo, el hilo izquierdo es cóncavo, ¿sí? Tenemos la vena ácido, que no siempre se ve, y en esta altura también vamos a tener la vena cava superior. ¿Bien? Perfecto. Fíjense, esta placa está perfectamente sacada, están afuera de las escápulas, están equidistantes, la columna aérea se ve. Esta placa es evaluable. Esto van a decir, deja de mentir porque yo esto no lo veo, todo esto que está marcado. No, la verdad que yo tampoco lo veo, esto porque está marcado, pero si no, es verdad que el perfil, diferenciar todo esto es bastante complejo, ¿sí? Lo que vamos a ver, bueno, obviamente el diafragma, vamos a ver el corazón, y vamos a ver, básicamente lo que nosotros seguro vamos a ver es la tráquea, la escápula, que la vamos a ver con toda una mezcla de estructuras que se están superponiendo, pero como que les decía, la verdad es que no me parece que nos tengamos que volver locos con el perfil. Me parece que el perfil tiene ciertas utilidades. Dentro, fuera del tórax, si queremos jugar a ver en qué segmento está, jugamos un poco con eso y ahí se terminó, ¿sí? Pero la verdad es que tiene mucha utilidad. Cuando uno habla de anatomía normal en la placa, hay como muchos problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un montón de cosas que nos dan líneas, opacidades, que nos dan cosas que no son nada y hay que saberlas. Por ejemplo, líneas, los pliegues cutáneos, la ropa, el borde del músculo esternocleidomastoide, los bordes óseos, la trama vascular, las fisuras pulmonares, nos pueden dar líneas, ¿sí? Opacidades, las mamas, las escápulas superpuestas, el músculo pectoral, las bolsas adiposas, principalmente obviamente los ángulos cardiofrénicos. Falsas cavidades, yo en esta caigo, pero de una manera, pero es como repetida, no paro de caer con esta. ¿Por qué? Porque el entusiasmamiento vascular muchas veces puede dar como falsas cavidades. Y la verdad es que uno a veces no puede seguir bien el vaso. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo porque realmente aparecen cavidades a veces.
Los entrecruzamientos costales, los falsos nódulos pulmonares, el pezón, los nebus cutáneos, ya fui víctima de este obviamente, vasos pulmonares visto de frente, las calcificaciones de los cartílagos costales y los electrodos o botones. O sea, el paciente internado que está lleno de cosas, hay que ver bien eso. Acá le puse solo algunos ejemplos tontos como para que veamos un poco. Por ejemplo, listo, placa, nódulo sobre la costilla. Primero me asusto, este claramente se asustó porque le mandó a hacer una tomografía computada. Y cuando hacemos una tomografía computada lo que vemos es que corresponde a un callo óseo, ¿sí? Se fracturó y hizo el callo y en la placa parece un nódulo. Después tenemos tipo, los músculos, ¿sí? Fíjense, en este caso que el paciente es flaco no es tanto problema porque acá está el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Que lo vemos también en el cuello, pero muchas veces cuando el paciente es obeso es muy difícil de poder diferenciar el cuello, o sea, de ver las estructuras del cuello. Y a veces lo que parece, o sea, acá no se ve muy bien, pero bueno, la computadora sí, lo que están viendo por la computadora lo van a ver, que en este caso a veces parece como que haga como un pequeño, vemos una línea acá y decimos, esto no tendrá un neumotórax apical ahí localizado, chiquitito, y no, y hay que ver que no sea el esternocleidomastoideo. Después tenemos los cartílagos costales, ¿sí? En este caso uno dice, bueno, sí, calcificación, calcificación, calcificación. La verdad que en este caso es muy evidente. Acuérdense que las calcificaciones en los hombres son superiores e inferiores, las mujeres son redondeadas. Las mujeres sí es un problema, porque al ser redondeadas pueden parecer un nodulito, ¿sí? Pero bueno, habitualmente tienen, como acá, más de una. El problema son esos tórax que son un poco patológicos, con secuela tuberculosa, que tiene... que tienen engrosamientos pleurales y no encima de calcificación, no sabes muy bien a dónde corresponden. Acá es muy claro, pero no siempre es así. Otra cosa que nos puede pasar, en este caso es muy evidente porque tiene las dos prótesis mamarias y porque tiene las dos mamas, pero a veces que pacientes que están mastectomizadas, vemos solo una sombra y empezamos como a entrar en dudas de muy bien qué es lo que pasó, si no tenemos los datos, y cuando vemos solo una prótesis mamaria podemos pensar que eso es una masa o es otra cosa, ¿sí? Así que en realidad el ver al paciente, el introducir al paciente para nosotros es importante. Bueno, acá, los que están acá, estoy seguro que no ven nada, pero cuando nosotros vemos el frente de este paciente, ¿sí? Yo pues les paso la clase para que la puedan ver bien, van a ver que tiene como pequeñas imágenes nodulares, que en realidad están como por todos lados. Y cuando nosotros hacemos el perfil, quizás con mucho esfuerzo lo pueden ver, todo eso corresponde a las partes blandas, que de hecho se extienden hasta el abdomen. Entonces, bueno, nada, la importancia del perfil. Acá es cuando dicen, bueno, paremos el mundo, yo me bajo, segmentación pulmonar, yo no sé qué hacer, no sé hacer el esfuerzo, no hacer el esfuerzo. Esta es mi cara cuando me dicen que tocar segmentación broncopulmonar, y la primera excepción es que yo no voy a dar segmentación broncopulmonar entera, porque claramente hay que estudiarla, o sea, no tengo otro secreto más que estudiar la segmentación broncopulmonar. Su decepción cuando estoy... Es como que estas dos caras son las mías cuando hablamos de segmentación, como que es un círculo vicioso entre no me quiero morir, ¿cómo hago para explicar esto? Como que todo el tiempo ando entre estas dos cosas. Entonces, básicamente, vamos a empezar por lo muy básico. Para mí no hay preguntas tontas, todo de lo más básico se empieza. Entonces tenemos, para empezar, tenemos que el pulmón está dividido en lóbulos, perfecto, separado por cisuras. Los lóbulos a su vez se dividen en segmentos, los segmentos están dados por la arteria y por el bronquio que los va siguiendo y le va dando el nombre, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y vamos a empezar a hablar de la pleura. Vamos a ver por qué vamos a hablar de la pleura. Porque las cisuras son muy importantes en la segmentación broncopulmonar, porque es lo único que nos va a dar más o menos una orientación de qué segmento estamos viendo sin tener que seguir todos los bronquios. Hay algunos que nos queda otra que seguir el bronquio o tener mucha imaginación y romanticismo y pensar que está ahí. ¿Bien? Entonces, la pleura se pega a nivel de los cilios en dos hojas, la parietal y la visceral. La hoja visceral emite prolongaciones hacia el pulmón, que son las cisuras, y las cisuras que tenemos son la cisura del lado derecho, mayor y menor, y de la izquierda solo una cisura, que es la mayor, ¿sí? Acuérdense que la língula, lastimosamente, no la separa ninguna cisura. Acá le puse más o menos las cisuras, cuáles son. Le marqué unas cisuras accesorias que la verdad, en este caso, no nos importan, ¿sí? Quizás la que más vemos es el lóbulo de Lasius, ¿sí? Con la cisura de Lasius como variante anatómica, es una variante muy frecuente, pero esto no es menor, ¿sí? Hablando de cisuras, en la proyección de frente solo vamos a ver la cisura menor, ¿sí? En el lado derecho. En el lado izquierdo no vamos a ver ninguna cisura. Habitualmente, salvo que sea una cisura accesoria. En el perfil claramente no ven las cisuras, tienen que imaginar la cisura. Entonces, acá sí vamos a poder, en realidad, estamos en presencia de todas las cisuras, de la cisura menor y de la cisura mayor. Esto ustedes lo saben muy bien. Yo la verdad tengo más amor por el pulmón derecho que por el izquierdo. No sé si ustedes tienen un favorito, pero mi favorito es el derecho.
Ya van a ver por qué. El lóbulo superior tiene o sea, los lóbulos, el lóbulo superior derecho tiene un segmento apical, posterior y anterior, que ustedes lo saben casi mejor que yo, el lóbulo medio, lateral y medial, el lóbulo inferior, apical, medial, anterior, lateral y posterior. El pulmón izquierdo, ya para complicar la vida, si podría ser igual que el derecho, porque hace esto y es distinto, no lo entiendo. Si bien ápico posterior y anterior, la língula que no tiene fisura, lastimosamente, si bien superior e inferior, y el lóbulo inferior en apical, anteromedial, lateral y posterior. Vamos a ver algo, vamos a hacer el intento de ver algo de la segmentación, ¿sí? Para empezar, puse como el secreto. ¿Cuál es? Es esta página que está acá, se llama Radiopedia. Radiopedia tiene un montón, como un montón de imágenes radiológicas, tiene un montón de imágenes de la segmentación que están buenísimas. De hecho, las imágenes que yo les muestro son de esa página, lo cual se las recomiendo 100%. Claramente, esta división, estamos hablando de, un método que nos muestra solo un plano, ¿sí? Acá se superponen todos los lóbulos y todos los segmentos, pero esta imagen lo que representa son justamente las cisuras, simplemente cómo se vive mediante las cisuras. Como decíamos, el frente solo tenemos la cisura menor, ¿sí? Por arriba va a estar el lóbulo superior, por debajo va a estar el lóbulo medio, y en el seno costodiafragmático vamos a tener el posterior, ¿sí? Después tenemos el lado izquierdo, no hay cisuras, así que todo lo que estamos viendo, en teoría, en un frente, es el lóbulo superior. Con respecto a las cisuras, claro, acuérdense que acá se superponen imágenes. Y en el seno, el posterior. El perfil derecho, acá ya sí vamos a ver obviamente todos los lóbulos, tenemos el lóbulo superior, ¿sí? Tenemos el lóbulo medio y el lóbulo posterior, esto es lo que veníamos hablando recién. Y en el caso del izquierdo, vamos a tener, también dependiendo de la cisura, porque obviamente tenemos parte de la língula que va a estar acá, tenemos el lóbulo superior y tenemos el lóbulo posterior. ¿Qué hacemos con esto, no? Como decir, bueno, ahora sí, muchos colores, ¿y yo qué hago? Bueno, yo la verdad que lo único que hago con esto es simplemente jugar un poco, ¿no? Y por esto es importante las cisuras. Principalmente porque lo que tenemos acá es la cisura menor. Y por arriba de la cisura menor, lo que tenemos es el segmento anterior del lóbulo superior. Con lo cual, si tenemos una estructura que se encuentra en contacto con la cisura, o sea que está acá en contacto con la cisura, pero no la sobrepasa, ustedes van a decir, no, yo sé esto es el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Y sí, es el segmento anterior del lóbulo superior derecho. No sobrepasa la cisura, queda ahí, ¿sí? Bien, perfecto. Ya con el apical y el apical ya nos empieza a complicar la vida, y el posterior también, ¿sí? Porque el apical se superpone demasiado con el posterior, entonces va a ser un poco más complicado de poder diferenciar en dónde está. Acá le puse algunos cortes anatómicos de la tomografía computada. Fíjense, este es el segmento apical, este es el posterior. Fíjense cómo el apical y el posterior ya se empiezan a superponer, lo cual lo hace bastante más complicado empezar a ver en la radiografía dónde se encuentra, ¿sí? Acá tenemos el segmento anterior, ¿sí? El apical que se sigue mezclando, a ver si mezclan ya directamente todo, fíjense, se mezcla el anterior, el apical, el posterior, y encima se está metiendo el superior, que es este, ¿sí? El superior del inferior, con lo cual las cosas empiezan a complicar. Acá la superposición otra vez de los tres, pero acá ya se empieza a ver, ¿sí? Que se empieza a meter el lóbulo medio. Yo no sé si le puse un corte más de esto, a ver. Y fíjense, en este caso ya empieza a aparecer la cisura. Si yo voy un corte más, este es el segmento lateral del lóbulo medio. Si yo hago un corte más, van a ver que el segmento lateral del lóbulo medio tiene un amplio contacto con la cisura y con el segmento anterior, ¿sí? Es por eso que lo vemos así. Entonces, ¿cuál sería la premisa? Algo que tenemos por encima de la cisura menor y no sobrepasa a esa cisura, o sea que no, la realidad no va para abajo, queda ahí, va a estar en el segmento anterior. Bien. Acá pasa lo mismo. Esto que después tenemos el lóbulo medio, ¿sí? Que se divide en lateral y en medial, dijimos. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo, pero al revés en este caso. El lateral, ¿sí? Toma contacto con la célula menor, pero por abajo. Entonces, sí, claro, si no sobrepasa, listo, está en el lateral, me quedo tranquilo, sos un campeón. Y después tenemos el medial, que toma contacto con el mediastino. Así que estos dos más o menos los vamos a poder diferenciar, ¿sí? En lateral y en medial. Esto es parte de las imágenes que ya veníamos viendo, ¿sí? Este es el segmento. Entonces, como decía, segmento lateral, entonces toma contacto con la cisura menor. Entonces, si está por debajo de la cisura menor, no sobrepasa la cisura menor, va a estar en el segmento lateral del lóbulo medio. Si toma contacto con el mediastino, ¿sí? Va a estar en el segmento medial,
del lóbulo medio. Y viene, como ya empezamos con los problemas, porque el inferior tiene demasiados segmentos, pero vamos a tratar de por lo menos lograr rescatar algunos de estos segmentos, ¿sí? Por ejemplo, otra vez, como siempre, tomando como referencia a quién, las cisuras, ¿sí? Cisura menor, cisura menor. Entonces, fíjense, el segmento apical del lóbulo inferior tiene la característica de tomar contacto con la cisura, pero pasarla, ¿sí? Entonces, estructuras que sobrepasan la cisura menor, ¿dónde van a estar? Van a estar en el segmento apical del lóbulo inferior, ¿sí? Otro que podemos sacar fácilmente es el segmento anterior, porque el segmento anterior del lóbulo inferior lo vamos a ver que ocupa el seno costodiafragmático, ¿sí? Y otro que podemos quizás estimar, ¿sí? Es el medial y el posterior. Van a decir, pero Fede, no, esto es mentira, porque el segmento medial del lóbulo medio está en el mismo lugar. Sí, pero gracias a Dios los radiólogos, en nuestro romanticismo eterno, hicimos el signo de la silueta. El signo de la silueta nos dice que estructuras de igual densidad están en contacto, ¿sí? Entonces, si algo está en el segmento medial del lóbulo medio, va a ser signo de la silueta, o sea, va a estar unido al mediastino no pudiendo diferenciarlo. Distinto si está en el segmento medial o en el segmento posterior, ¿sí? Que no van a ser signo de la silueta. Bien. Después podemos utilizar, obviamente, la proyección de perfil para ver el resto de los segmentos, ¿sí? La tomografía computada con respecto al posterior, mucho truco, la verdad es que no hay, es simplemente seguir los bronquios, ¿sí? Y encontrar en qué segmento nos encontramos. El izquierdo, la verdad que no tengo nada que decir de este. No, lo quiero, pero no lo quiero tanto. ¿Por qué? Porque no tiene cisura, y no tiene cisura me complica la vida a mí. Simplemente estamos en lo mismo, ¿sí? Algo que está muy apical, vamos a suponer que está en el segmento ápico posterior, ¿sí? Y si no, si está un poco más inferior, va a estar en el anterior. Pero esto claramente, acá les puse la tomografía computada, fíjense, este es el segmento ápico posterior, ¿sí? Acá tenemos el segmento anterior, el ápico posterior y el apical. Fíjense cómo acá ya los tres empiezan a unirse, con lo cual en la radiografía tiramos la toalla, casi le diría. ¿Sí? Y tenemos la língula, que en este caso está representada muy arriba, ¿eh? La língula va a estar más abajo, ¿sí? Pero la língula no tiene cisura, con lo cual mucho para decir no tenemos en la RX, tampoco en la tomografía computada, salvo que sigamos a los bronquios y podamos ver dónde está, ¿sí? Pero bueno, en el perfil sí lo vamos a poder ver, ¿sí? Si está casi tomando, o sea, ya está básicamente muy anterior y abajo, va a formar parte de la língula, va a tomar contacto con la cisura del inferior, y si está más arriba va a ser el superior, ¿sí? Básicamente el corte de tomografía computada, sin mucho más que agregar, ¿sí? Acá tenemos el segmento lingular superior, ¿sí? Empieza a deslumbrarse lo que sería el inferior. Ahí le puse básicamente los cortes. Fíjense cómo llega bien abajo y adelante, ¿sí? Ese sí lo podríamos diferenciar, como decía, en el perfil bien, porque llega abajo y adelante. El inferior sacando lo que sería. La verdad que es bastante complicado de poder ver qué segmento del lóbulo inferior izquierdo es. Claramente, como siempre, en este caso, el segmento lateral toma contacto, como siempre no, o sea, el segmento lateral toma contacto con el seno costodiafragmático y lo vamos a poder diferenciar. El resto va a ser mucho más complicado y dependemos mucho más de la tomografía computada, que como verán, no es muy fácil, ¿sí? Es como un mapa de muchos colores, pero que siguiendo los bronquios lo vamos a poder hacer. Esto yo no tengo, la verdad es que no tengo mucho secreto para darles, es la ley de las 1000 horas, es sentarse y seguirlo, sentarse, seguirlo, sentarse y seguirlo. Las cisuras son siempre una buena herramienta, por lo menos para seguir del paso si queremos ver rápido dónde está, y no ponernos a seguir todo, pero la verdad que simplemente en este caso es estudiarlo. Yo le doy el único secreto que tengo, si alguno conoce otro, lo acepto, y de hecho, muy bienvenido va a ser. El mediastino, así como los cirujanos tienen, obviamente, su clasificación, los radiólogos tenemos miles, no me voy a meter en ese tema, pero usamos esta que es de Felson, ¿sí? La clasificación de Felson divide obviamente al mediastino en tres, ¿sí? Ahí puse el nombre, sí. El mediastino anterior, medio y posterior, y también tenemos el mediastino superior, ¿sí? La línea que pasamos para dividir es una línea que pasa por delante de la tráquea y por detrás de la silueta cardíaca, ¿sí? Todo lo que está por delante es mediastino anterior, ¿sí? Después tenemos otra línea, vamos a pasar otra línea que pasa por el tercio medio de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Todo lo que está entre esas dos líneas es el mediastino medio, y lo que está por detrás es el mediastino posterior. Fíjense que en esta clasificación el corazón queda en mediastino anterior, ¿sí? No queda en mediastino medio, ¿bien? Y después tenemos el mediastino superior, que es una línea que pasa justamente por lo que sería el borde superior de T4 y por la articulación del manubrio external. Lo que está por arriba de eso le decimos mediastino superior. Bien, estructuras vasculares.
No es 100% lo suyo, pero toca su área un poquito. La verdad que esto es una representación o sea, de separar las cámaras cardíacas, ¿no? Fíjense que hay características. Para empezar, que todas las cámaras cardíacas toman contacto con el diafragma, excepto una, que es la aurícula izquierda, ¿sí? Pasa algo que es lo que yo les decía antes, que podemos hablar un poco lo que serían los cilios pulmonares en esto. ¿Por qué el hilio pulmonar izquierdo es más alto? Porque lo que pasa es que la arteria pulmonar lo que hace es cabalgar al bronquio, y eso hace que sea convexo y que sea más alto, de que por sí que es más alto porque es más alto el bronquio. Y en este caso, siempre, el hilo pulmonar derecho, lo que hace la arteria es acompañar al bronquio. Eso es lo que hace que sea cóncavo y que sea más bajo, ¿sí? Y esto es básico, o sea, si esto no se cumple, probablemente esto sea patológico, ¿sí? ¿Por qué es útil ver esto también? En realidad, nosotros podemos estimar si el paciente tiene o no tiene patología cardíaca. Nosotros, cuando el corazón rota, ¿sí? El corazón puede rotar en sentido horario o en sentido antihorario, ¿sí? Si el corazón rota en sentido antihorario, o sea que la punta del corazón, que es esta, ¿sí? Que está por el ventrículo izquierdo, se sube, o sea, queda hacia arriba, decimos que eso es una patología derecha, ¿sí? Que abarca al corazón derecho. Y cuando es al revés, cuando la punta del corazón en realidad se esconde, esa patología corresponde a las cámaras izquierdas, ¿sí? Simplemente, obviamente actualmente ya eso no se usa más, pero quizás les es útil el dato. Le puse todos los, acá me emocioné, le puse todos los cortes de mediastino que se les pueda ocurrir, ¿no? Le marqué todos los vasos, absolutamente todos. La verdad es que después pensando bien, vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Obviamente ustedes, la tomografía tórax tiene una particularidad que también podemos evaluar otras estructuras no correspondientes al tórax, como puede ser, por ejemplo, la glándula tiroides. ¿Sí? La glándula tiroides de por sí, la tomografía computada tiene mayor densidad porque tiene yodo, pero en realidad, cuando la tenemos que tiene menor densidad, cuando es heterogénea, cuando está agrandada, la podemos ver y lo que hay que hacer es una ecografía para seguir evaluando al paciente. Bien. Voy a saltear un par de cortes, porque la verdad lo que más me importa de esto son básicamente los espacios que nos encontramos, que me parece que es lo que más le importa a ustedes, ¿sí? Fíjense que casi podemos evaluar, o sea, en una tomografía de tórax, los vasos del cuello, lo cual también es muy importante, ¿sí? Bien. Bueno, acá les marqué básicamente todas las estructuras, hay unas que imagino que ustedes ya saben, este es el callado de la aorta, ¿sí? Acá tenemos el tronco venoso brachiocefálico, tenemos el tronco arterial brachiocefálico, acuérdense que del lado derecho tenemos una arteria brachiocefálica que del lado izquierdo no está, ¿no? Ahí vamos a tener dos vasos porque la subclavia, o sea, nacen separadas, ¿sí? La subclavia y la carótida. Bien, acá tenemos el callado de la aorta y acá empezamos a ver espacios que para ustedes son importantes porque muchas veces ahí hay ganglios que nos ayudan a ver el TNM adecuado como es, ¿sí? Empezamos a ver el espacio prevascular, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, bueno, obviamente la tráquea, ¿sí? Vamos a empezar a ver también la vena cava y lo que está por detrás de la vena cava y por delante de la tráquea tiene un nombre que es el espacio retrocavo pretraquial, ¿sí? Acá seguimos viendo el espacio retrocavo pretraquial, estamos viendo el espacio prevascular y empezamos a ver otra cosa, algo que está entre el callado de la aorta y la pulmonar, que es la ventana aortopulmonar. También asientan ganglios que para ustedes son importantes. Estamos viendo ya lo que sea la aorta ascendente en este caso, ya empezamos como, o sea, se ve parte, o sea, del callado y se ve más que nada la aorta descendente. Fíjense, acá sí se ve muy bien la ventana aortopulmonar, ya fíjense que está desapareciendo lo que sería el callado, ya vemos solamente la aorta ascendente y la aorta descendente, y más en un corte más abajo ya empezamos a ver la pulmonar, eso es claramente la ventana aortopulmonar, ¿sí? Algo que es importante son estas cosas, estos pliegues, ¿no? Que muchas veces tenemos. Esos son los recesos pericárdicos. Está lleno de recesos pericárdicos, ¿sí? Este es muy frecuente de ver y muchas veces, este que está acá, ¿sí? Se refiere a esta flechita que está acá, muchas veces eso da confusión con adenopatías y eso, pero la verdad es que son mucho más hipodensos, son mucho más homogéneos, y bueno, y habitualmente claramente están siempre en el mismo lugar, con lo cual cuando lo vean se equivoquen una, dos, tres veces, van a decir, pero todos estos pacientes tienen una adenopatía ahí, no, eso es un receso, por favor. Lo digo porque no me pasó nunca, ¿eh? No se piensen tirando a otra persona. Bien, bueno, y seguimos viendo básicamente los mismos cortes, ¿sí? La verdad es que estos espacios ya los estuvimos viendo.
Bien, la aorta ascendente, fíjense, la pulmonar. Acuérdense siempre que lo que es importante para evaluar los tamaños, sí hay tamaños de arteria pulmonar y vena y aorta, pero lo que importa es la relación entre una y otra. Si el corazón es grande, la aorta va a ser grande, la pulmonar va a ser grande, el corazón tiene una anatomía grande, ¿sí? Pero lo que hacemos es hacer una relación entre las dos, ¿sí? Y de esa forma vamos a ver si es grande o no para evaluación de hipertensión. No me quiero meter en clases que no son mías, pero bueno, soy así, me gusta como abarcar todo. No, bueno, después vamos a empezar a evaluar, a ver las cámaras cardíacas. La verdad es que las cámaras cardíacas, mucho en la tomografía computada normal, común que hacemos nosotros, de 16 detectores o de un poquito más quizás, no es para evaluar el corazón. Pero bueno, muchas veces podemos ver si quizás el ventrículo está aumentado, si no, pero la verdad es que no es el método para evaluarlo. Algo que es muy importante, a ver si lo puse, son acá cuando empezamos a ver los volúmenes parciales, ¿sí? Acuérdense que cuando empezamos a acercarnos al diafragma, ¿sí? Ese corte, vamos a ver parte del hígado, vamos a ver ya la vena cava inferior. Estos son cortes que ustedes habitualmente los ven. Después, como no son de ustedes, no sé si harán algo o no, pero podemos evaluar el hígado, podemos evaluar también, o sea, el estómago, y algo que no puse, pero que siempre está, son las suprarrenales, ¿sí? Que siempre las ven, que es un lugar donde se asientan las metástasis del de pulmón, ¿sí? Entonces hay que evaluarlas también. Regiones ganglionares, ¿no? Esto creo que para ustedes esto sí es más importante, aparte porque habitualmente, bueno, eso me da culpa, ¿no? Los radiólogos no nos hacemos muy cargo de las regiones ganglionares. Él tiene ganglios en la ventana ortopulmonar, listo, chao, suerte. Pero, bueno, entre todos vamos a tratar de ver un poquito las regiones. La región 1 son los que se encuentran en la región cervical inferior, ¿sí? Como vemos acá. La región 2 son los que son paratraquiales superiores, ¿sí? Acá y acá, sí, los puse, están todos puestos en cortes coronales y en cortes axiales. Después tenemos la región 3, que es 3P y 3A, ¿sí? La región 3P son los retrotraquiales, ¿sí? La región 3A son los prevasculares. Fíjense que estamos nombrando espacios que ya nombramos, ¿sí? Simplemente ahora le están poniendo un número y una letra en algunos, ¿sí? Después tenemos la región 4, que son los paratraquiales inferiores, ¿bien? Fíjense, la región 4, ¿en dónde está? Retrocavo pretraquial, tal cual. Perfecto. Después tenemos a la región 5, que acá también podemos, en este caso quizás no se nota tanto, pero acá sí podemos ver, también se encuentra un espacio que lo hablamos, está entre la aorta y la pulmonar. Eso como era la ventana aortopulmonar, ¿sí? La región 5 entonces está en la ventana aortopulmonar. La región 6, que lo que hace es abarcar la aorta ascendente y el callado de la aorta. Bien, la región 7, que son los subcarinales, ¿sí? La región 8, que son los paraesofágicos. La región 9, ¿sí? Yo no sé si se ven, igual después si quieren les paso esta foto, porque imagino que para ustedes son útiles. La región 9, que son los del ligamento pulmonar, ¿sí? Tenemos a la región 10, que son los parailiares. La región 11, que son los interlobares, ¿sí? Que en el caso del derecho se dividen en dos más, en S y en I, si son superiores o son inferiores. Después tenemos los lobares, ¿sí? O sea, esto ya vamos siguiendo los bronquios, básicamente. Los lobares, que son la región 12, los segmentarios, que son la 13, y la 14 que no puse, que son los que están muy alejados, que ya son los subsegmentarios. ¿Bien? Vamos a ver lectura de la RX. Esto es algo que me encanta. Sean libres, pero prolijos. La verdad es que acá no hay una fórmula, todos dicen distinto, la ley de la A, B, C, D, E, F, como quieran. Libres, libertad, respiren. Pero hagan siempre lo mismo. Simplemente eso. Yo les voy a decir mi método cuál es para no olvidarme nada. Como que yo tengo mucha ansiedad habitualmente por ir al parénquima pulmonar. Como que si uno lo digo, no, voy a decir el nódulo. Ahora lo voy a decir, digo, no, lo voy a dejar para lo último, así no me olvido del resto, y lo miro ahí siempre de reojo, pero no le doy el gusto de decirlo primero. Entonces lo primero que hago yo es ver los senos costeafragmáticos, ¿sí? Veo los senos costeafragmáticos y los senos cardiofrénicos. Después lo que hago es evaluar el diafragma, esto que ya les dije que caí varias veces, fíjense que está más elevado el derecho que el izquierdo. Miro la pleura posteriormente, como que sigo todo el reborde habitualmente. Lo primero que hago es seguir todo el reborde. Después miro básicamente la salita cardíaca, si es necesario saco el índice cardiotorácico.
Y cuando miro la silueta cardíaca, esperen que les quiero contar esto, también lo que hago mucho es ver básicamente la circulación. Como que siempre digo, bueno, listo, todos sabemos, líquido hacia abajo, con lo cual yo estimo que es normal ver vasos más grandes, trama vascular, en las regiones declives del pulmón. Cuando veo que esas regiones declives ya no son, o sea, se empiezan a igualar a las regiones superiores, me empieza a llamar la atención, ¿sí? Sí, miro la parte vascular también cuando evalúo la silueta cardiotorácica, la silueta cardíaca, digo. Miro la tráquea, digo, que esté centrada, que no esté centrada, que no esté desplazada, ¿bien? Trato de evaluar un poco los bronquios, evalúo los cilios, los que les decía antes, que el ilio izquierdo sea más alto que el derecho, que tenga esa forma cóncava el derecho, que tenga esa forma convexa el izquierdo. Y después lo que hago, sí, es ver el parénquima pulmonar. Lo divido en 3 campos, superior, medio e inferior, y analizo parte por parte, ¿sí? Habitualmente lo que hago es evaluar justamente, los radiólogos somos muy sencillos, es fácil. Lo que hacemos es evaluar básicamente que un lado esté igual que el otro. Es como lo primero que hago, digo, a ver cómo está un lado y el otro, y después ya empiezo a ver más en detalle. Hay algunas, algunas reglitas para dividirlo, algunos dicen que tiene que pasar por el segundo arco costal posterior la primera línea y por el cuarto arco costal posterior la segunda, y eso va a dividir en superior, medio e inferior. Pero la verdad es que ahí es indistinto, hay otras formas de verlo, ¿sí? Bien, parénquima pulmonar. Vamos llegando. Estamos viendo la meta de a poquito, no se preocupen. Parénquima pulmonar. Bueno, el parénquima pulmonar, como cuando es sano, la verdad es que mucho para hablar no hay, ¿no? Uno ve consolidaciones, intersticio, pero el parénquima sano es parénquima sano. Yo, la verdad, les puse esto simplemente para que veamos algunas cosas. En realidad, lo que en el parénquima sano vamos a ver siempre, el bronquio acompañado por una arteria. Y sabemos que el bronquio y la arteria, básicamente, tienen un tamaño que es muy similar. A veces puede pasar que la arteria sea un poquito más grande, pero habitualmente tienen el mismo tamaño. Otra cosa que podemos evaluar son las paredes bronquiales, ¿sí? Que la pared bronquial esté gruesa o no esté gruesa. Cuando vemos la pared bronquial, si el bronquio remarcado con un marcador, como que parece un poco más marcado, decimos, bueno, está engrosada, probablemente tengo presión inflamatoria a dicho nivel. Pero la verdad es que cuando no está patológico el parénquima, mucho más que hablar no hay. Hay que hablar porque hay que hablar de intersticio, pero no siempre lo vemos, y obviamente vamos a hablar del intersticio hoy, no va a ser el día que no. Llegó el momento. O sea, pensé que íbamos a tardar más en llegar a este momento. Bueno, el intersticio. Para empezar, ¿qué es el intersticio? Esto, bueno, no importa, el intersticio pulmonar, ¿qué es? Es tejido conectivo. El tejido conectivo, por supuesto, rodea todo, porque todo tejido, o sea, todo órgano tiene un estroma, tiene algo que lo sostiene, y el pulmón también lo tiene, claramente. Entonces, todo el tejido conectivo que rodea a las estructuras del pulmón, y cuando decimos rodea a las estructuras del pulmón, son a todas las estructuras del pulmón, digo, tráquea, digo, bronquios segmentarios, bronquios centrilobulillares, arterias, pleura, todo el lobulillo pulmonar secundario, todo está rodeado por tejido conectivo, con lo cual todo eso es intersticio y todos tienen su intersticio, ¿sí? Fíjense que entonces el intersticio lo dividimos en diferentes partes, ¿sí? Tenemos un central y periférico, ¿sí? El intersticio central habla del intersticio que habitualmente le decimos el centro lobulillar, ¿sí? O el peribronco vascular, ese intersticio que acompaña a los vasos y al bronquio, ¿sí? Que se viene extendiendo desde antes, desde arriba ese tejido conectivo. Se empiezan a separar los bronquios, se empiezan a dividir junto con las arterias, el tejido conectivo los va rodeando, y ese tejido conectivo forma el intersticio peribronco vascular y el intersticio del centro lobulillo, el centro lobulillar, ¿sí? Y después tenemos el intersticio periférico, empezando por el más periférico de todos, que es el intersticio subpleural, el tejido conectivo que está por debajo de la pleura, ¿sí? Ese tejido conectivo, que está por debajo de la pleura, empieza a tirar tabiques, que se empiezan a meter, básicamente, en el pulmón, en el parénquima pulmonar. Y esos tabiques empiezan a dividir al lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? Entonces, el intersticio que divide al lobulillo pulmonar secundario es el intersticio interlobulillar, ¿sí? Y el lobulillo pulmonar secundario, por supuesto, adentro tiene cosas, y como tiene cosas, necesita algo que lo sostenga. Y ese algo que lo sostenga, que es tejido conectivo claramente, que va a ser siendo tejido conectivo, y ese es el intersticio intralobulillar, ¿sí? Entonces, repasando, anatomía normal, ¿qué intersticio tenemos? Tenemos el centro lobulillar, o el peribronco vascular, tenemos el intersticio subpleural, el intersticio interlobulillar, y el intersticio intralobulillar, ¿sí? Bien, perfecto. Y fíjense que por acá van a correr venas, arterias, linfáticos, por eso cualquier enfermedad que afecta
a las arterias, como las vasculitis, que afectan a las venas, que afectan a los linfáticos, que afectan al tejido conectivo, afectan al intersticio pulmonar, ¿sí? Bien. Acá les puse, o sea, una representación del lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? El lobulillo pulmonar secundario es la mínima estructura que nosotros podemos ver en una tomografía computada, la más chiquitita que podemos ver. Normalmente se ve, no, habitualmente no se ve. Se puede ver, sí, quizás en las zonas declives y en la periferia, habitualmente al pulmón como que se lo divide en corteza y en médula, ¿no? La corteza es la parte periférica. En la parte periférica, en las zonas declives, podemos ver algunos septos intersticiales que tratan de delimitarnos el lobulillo pulmonar, pero no es habitual verlos, ¿sí? Entonces tiene una forma así, que es más poligonal, ¿bien? Está rodeada, básicamente, como les decía, por tabiques. Esos tabiques son el intersticio. ¿Cómo se llama ese intersticio? ¿El inter o el interlobulillar? Interlobulillar. Bien, perfecto. Que lo delimitan, por ahí corre una vena y corre el linfático, ¿sí? En el centro del lobulillo va a llegar el bronquio, ¿sí? Con una arteria, ¿bien? Lo que rodea eso va a ser el intersticio peribroncovascular. Y acá en el medio lo que vamos a tener son todos los acinos, ¿sí? Acuérdense que en realidad el lobulillo pulmonar secundario está formado por un conjunto de acinos. El acino, acuérdense que venimos de arriba, tenemos los bronquiolos, ¿no? Tenemos un bronquiolo terminal, acá ya empieza a formarse el acino, porque tiene un bronquiolo terminal con un bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio en sus paredes tiene muchos alvéolos, ¿sí? Eso es un acino. Y todo eso está acá adentro, ¿sí? 12 de esos conjuntos más o menos están acá adentro. Y 12 de esos están rodeados por tejido conectivo, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener intersticio intralobulillar, intersticio interlobulillar, que se conecta con la pleura, con tabiques que van a ser la pleura, con el intersticio subpleural, y acá tenemos el intersticio peribroncovascular, o sea, el que está alrededor del bronquio y del vaso, ¿sí? Esto es simplemente más de lo mismo, fíjense, como tenemos el intersticio interlobulillar, tenemos en realidad el intersticio subpleural, ¿sí? Como manda tabiques formando los septos interlobulillares, ¿sí? Esto sería un lobulillo, y adentro del lobulillo tenemos más tejido conectivo, que lo que hace es el intersticio intralobulillar. Esto ustedes los van a ver como manifestación de diferentes patrones intersticiales que, o sea, supongo que van a tener una clase de intersticio, me dice la producción que sí, que van a tener clase de intersticio. Entonces, ahí van a poder ver bien la diferencia entre uno y otro. Yo, la verdad que le puse 2 o 3 ejemplos, porque obviamente no se ven en la anatomía normal de la tomografía computada. Fíjense, en este caso lo que tenemos son, ¿ven estas líneas gruesas que tenemos acá? Que delimitan ciertas regiones como con forma poligonal, ¿bien? Esto es el intersticio interlobulillar. Lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes van a ver que esto se va haciendo más complejo porque el intersticio tiene diferentes formas de engrosarse. Puede engrosarse de forma lisa, puede engrosarse de forma lisa, como son en estos casos, puede engrosarse de forma irregular o puede hacerlo de forma nodulillar. Y eso las diferentes patologías, ¿sí? Muy importantes los patrones en la tomografía computada. Estamos llegando al final, y yo veo que más o menos respiran, lo cual me pongo muy contento. Bien, en este caso lo que tenemos, en realidad esto es un patrón que es un poco más de un patrón de crazy paving, que ya lo van a ver, pero fíjense que en este caso lo que tenemos son septos gruesos, ¿sí? Engrosados, como acá, ¿bien? Y adentro tenemos como algo que no definimos muy bien, tenemos como linitas, ¿sí? Como un encaje que está sobre el pulmón. Ese encaje que está sobre el pulmón, estas linitas más chiquititas que vemos, es el intersticio intralobulillar, ¿bien? Acá la verdad es que le puse una patología demasiado florida, pero fíjense que el alrededor de los vasos, ¿sí? Está engrosado. Está engrosado de una forma particular, que después más adelante lo van a ver, que es de una forma nodulillar. Pero fíjense que todo lo que sea intersticio peribroncovascular, ¿sí? O sea, todo lo que está alrededor del bronquio y de los vasos, está engrosado, ¿sí? Es un intersticio peribroncovascular. Habitualmente cuando nosotros queremos evaluar el intersticio subpleural, el lugar donde nos conviene evaluarlo es en las fisuras, porque como la pleura se une, se pliega ahí, el intersticio se va a hacer más evidente, y ahí vamos a ver que está o engrosada. Habitualmente vamos a ver, por ejemplo, la sarcoidosis, que lo vemos como engrosada y aparte como con nodulitos, un puntito al lado de otro, ¿sí? Pero la forma de evaluar bien el intersticio subpleural es en la cisura, si no, la verdad que es bastante complejo de ver. Y creo que con esto hemos finalizado. Tenemos, si quieren hacer hicimos algunas preguntitas, si se animan. Sí.
La forma de la tráquea, lo que conviene ver siempre es en ventana de mediastino, ¿no? Pero actualmente, por suerte, hay muchas técnicas de postprocesamiento, sí, que reconstruyen la tráquea y nos dejan ver, o sea, casi tendría que navegar la tráquea, ¿entendés? O sea, los nuevos tomógrafos tienen múltiples técnicas que nos dejan evaluarla bien. O sea, habitualmente lo que podemos ver en la tráquea, sacando un agrandamiento por una tráquea de malasia, no sé, o otro tipo de patologías que tenemos índices para sacar, es tipo el contenido que tiene la grasa, la tráquea, que puede ser, por ejemplo, moco, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Eclínicas lo que hacemos muchas veces para evitar ese problema que vos decís, vos veo algo a la luz de la tráquea y no sé bien cómo evaluarla, a los pacientes los hacemos, antes de la tomografía de tórax, toser. Tratar de despejar un poco lo que sería toda la tráquea. La verdad es que vemos esas imágenes, la mayor cantidad de veces es moco, lo vemos por su densidad, y si no también, como te digo, hay técnicas que nos permiten meternos en la tráquea y ver la tráquea. Sí, es que a veces es difícil. Yo creo que, sí, mira, de hecho, algo que es muy importante en la tomografía computada, que yo acá no se los puse para no complejizar, son las técnicas de postprocesamiento, como te decía, el Minimip y el MIP, ¿sí? El Minimip, ¿sí? La mínima intensidad de proyección, es importante para ver las estructuras aéreas, ¿sí? Entonces uno pone, quizás, ahí te ayuda, pones Minimip, lo pones al mango, y si tiene una fístula, quizás te ayude a ver la comunicación, ¿sí? Con técnicas de postprocesamiento se podrían ver, ¿sí? Sí. Bueno, el contraste venoso, claramente uno usaría principalmente cuando habla, principalmente cuando uno hace una estadificación, siempre es importante ponerle contraste endovenoso, para evaluar bien las estructuras, o sea, linfáticas, para ver los ganglios, que no estén necróticos, o sea, no estén solo aumentados de tamaño, con lo cual para la evaluación del mediastino, desde ya es importante ponerle contraste endovenoso, ¿sí? Habitualmente para los nódulos, uno diría, bueno, sí, el nódulo habitualmente, obviamente, realza con el contraste endovenoso. Yo considero que no nos es fundamental para clasificar un nódulo ponerle contraste endovenoso, pero sería otra de las utilidades que tendría, ¿sí? Después, otras cosas para las que no se usa, en realidad, ya que estamos, si usamos el contraste podemos diferenciarlo, la telectasia de la neumonía, lo que es re básico, uno dice, esto es atelectasia de neumonía, y nos miran los radiólogos como diciendo, ay, de una atelectasia de una neumonía, sí, pero te juro que son iguales, porque las dos pueden tener broncograma, no te estoy mintiendo, pueden ser iguales. Bueno, el contraste endovenoso, ¿qué pasa? Cuando le ponemos la telectasia, al ser parénquima pulmonar y estar irrigado, obviamente va a realzar. En cambio, la neumonía no tiene vasos, con lo cual no va a realzar. Esto es una tontería, o sea, obviamente le vamos a poner contraste para diferenciar una telectasia, pero les cuento el dato por si lo tienen. Pero bueno, para estadificación, para tumores, para grandes masas, sí es útil para ver si la masa tiene necrosis, no tiene necrosis. Eh, más que nada, como para la parte de cáncer de pulmón sería muy útil, y para evaluación del mediastino también lo sería. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que hagamos alguna de estas preguntitas? Muy fáciles, como los radiólogos. Bueno, ¿dónde se encuentra la estrella? Re fácil está, porque lo puse como en un lugar que... Vamos a volver igual a la imagen, porque así me gusta que las cosas como que queden marcadas en el que queden marcadas en el cerebro. Vamos a volver, Voy a volver. Voy a hacer el trabajo de volver para atrás. Miren todo lo que pasamos en esta clase, es como el video emotivo después del casamiento. ¿No? Todo lo que pasamos en esta clase. Por Dios. Ya llegamos. Sí. ¿Dónde estaba? ¿Lo habían adivinado? Fíjense, la estrella estaba puesta acá. Y tal cual, estaba en el anterior. En ese caso no teníamos dudas. Es uno de los casos que decimos sí, está ahí. ¿Bien? Me parece que no voy a volver para atrás. Me di cuenta que eran muchas imágenes. Así que acuérdenselas a partir de ahora. Bien. Bien, perfecto. La dijeron bien. Esto, ¿qué región ganglionar pertenece? La región 4, perfecto, muy bien. ¿La región 4 cuál era? Paratraqueales inferiores. Bien, perfecto. ¿Cuáles eran los paratraqueales superiores?
región 2, la mitad justo, es como ideal esto, ¿vieron? Tipo, en este caso, una regla hemotécnica muy fácil. Hilo pulmonar izquierdo. A esto medio que los taladré con esto, no sé qué emocionan los hilios, ¿no? Como que son muy lindos. ¿Cómo es el hilo pulmonar izquierdo? Es más bajo que el derecho, la arteria pulmonar pasa por arriba del bronquio, es más alto que el derecho, la arteria pulmonar pasa por arriba del bronquio, es más bajo que el derecho y la arteria pulmonar acompaña al bronquio, es más alto que el derecho y la arteria pulmonar acompaña al bronquio. Perfecto, la B, muy bien. Es más alto que el derecho y la arteria pulmonar pasa por arriba del bronquio. Esto parece una tontería, pero es la forma de evaluar el hilo pulmonar en una placa de tórax, ¿eh? Ahora sí me vuelvo loco. ¿Dónde está? Fíjense, esto es el típico ejemplo, esto es el ejemplo del libro. Fíjense, tenemos la cisura menor y esto para ahí, no sigue ahí. Anterior, lóbulo superior. Perfecto, derecho, ¿no? Claro. Me salté esa parte, como que la di por obvia. Ah, bueno, esto es como la parte romántica que tengo. Déjenme ser un poco, o sea, si soy un sentimental de la radiología. ¿Cómo hacemos para evaluar un pequeño neumotórax? ¿Qué proyección elegiríamos para evaluar un neumotórax muy chiquitito? ¿Cuándo que está? Expiración, muy bien, la expiración. Perfecto. Ella tiene dos respuestas, porque bueno, pero está en mi vértebra favorita, ya estoy diciendo, pero básicamente, ¿cómo sabemos una RX está bien penetrada? Tenemos que ver hasta T2, T2 o D2, no la torácica, o sea, todas son dorsales, entonces por eso le pongo T a las vértebras. T3, T4 o T5. Mi favorita, T4, T4, T5, se vea que está bien. Si cualquiera de las dos, la C o la D, va a estar bien. Bueno, eso fue todo. Yo lo que los quiero invitar, cualquier cosa que necesiten. El Hospital de Clínicas, somos un servicio chiquito de tórax, la verdad, que empezó hace muy poco, pero la radiología torácica en el Hospital de Clínicas ya está aparte del resto, obviamente seguimos, pero tenemos como nuestro pequeño servicio. Así que es el hospital de todos, de la universidad, el Hospital de Clínicas, así que están todos invitados para cualquier cosa que necesiten. Ahí está mi mail. Bueno, no sé si necesitan algo más. ¿Estamos? Ah, es la vida.